Hola a todos. It is our last session. Es nuestra última sesión. 오늘은 이제 예수 그리스도로부터 시작된 이 복음이 And so today, the gospel that started with Jesus Hoy Christ, el Evangelio que comenzó con Jesucristo, 역사를 이어오는 동안 as it fulfilled the history of Christianity for 2,000 years. mientras ha cumplido la historia cristiana por 2000 años, 복음주의자들 And so there were the true gospel preachers. y hubieron los verdaderos predicadores del Evangelio. 어떤 간증과 삶을 우리가 같이 좀 생각해 보면서 As we think about the testimony and the lives of the traditional gospel preachers, Mientras hablamos de los testimonios y la vida de los verdaderos predicadores del Evangelio, the gospel has been delivered to us today y sabiendo cómo el Evangelio ha llegado hasta nosotros hoy, 복음주의자들의 그 삶과 in the life of the gospel preachers for the last 2,000 years. en la vida de estos predicadores por los últimos 2000 años y la fe que tuvieron, 관계가 있는지 And how does it relate to our good news y mission? cómo se relaciona a nuestra Iglesia Buenas Nuevas, yo quiero explicarle a ustedes. 잠깐 언급을 했었는데 And yesterday, 예수님이 Ayer, 이 땅에 오셨고 Jesus, he came to this earth. 예수님 Jesús vino a este mundo He trained 12 disciples. y él entrenó 12 discípulos. After the 12 disciples departed from this earth, Después que los 12 discípulos se fueron de esta tierra, 12 제자들이 전해준 그 복음을 그대로 이어받아서 다음 시대에 전해주는 교량 역할을 했던 사람들을 속사도라고 이야기했죠. and so we call those people who received the gospel that the 12 disciples preached and the life that they lived to delivering it to the next generation. 그래서 이 y 복음이 nosotros llamamos a esos discípulos predicadores que trajeron el Evangelio a esta generación. Y los discípulos continúan predicándolo. Time of the apostles, more than any other age, there was great persecution. En el tiempo de los apóstoles, más que en cualquier otra era, había gran persecución. The gospel conflicted with Judaism, Y mientras el Evangelio tenía conflicto con el judaísmo, Roman Empire. y mientras el Evangelio entraba al Imperio Romano, They began to receive national persecution from the Roman Empire. ellos comenzaron a tener gran persecución del Imperio Romano. And so, especially during there's the great 10 great persecutions. Y durante las 10 grandes persecuciones, When you watch a movie called Quo Vadis, cuando ven una película llamada Quo Vadis, 얼마나 무자비한 핍박을 받았는지 잘 알 수가 있죠. you can know exactly how extremely the Christians were persecuted during the pueden saber exactamente reign of Emperor. cuán grande fue la persecución que sufrieron los cristianos durante el reino de los emperadores. The way he wanted to make the world. 복음이 없는 Y Satanás quería hacer su reinado en este mundo y quería hacer un reinado sin el Evangelio. He wanted to make a world where there was no church that would preach the true gospel. Quería hacer un evangelio donde no hubiera ninguna iglesia, 엄청난 핍박을 donde no hubiera ninguna iglesia que predique el evangelio. persecuted. Pero como predicábamos el evangelio, por eso eran grandemente perseguidos. He provides extreme persecution Satanás pensó que proveyendo gran persecución, without any churches. el mundo estaría sin ninguna iglesia. Pero lo que es grande o grandioso, mientras más persecución había, The prayers of the Christians became even more sincere. las oraciones de los cristianos se hacían más sinceras. 교회가 Y 무너지니까 mientras los 이제 cristianos 교회가 trabajaban 더 más 쉽게 fuertemente, The churches did not crumble, but rather the churches were established even more strongly. y mientras Satanás más trabajaba, la iglesia en vez de derrumbarse, más se 교회가 establecían. 파괴되고 교회가 Y 무너질 aún 거라고 había las 생각했는데 persecuciones. Thought that the church would crumble down. A través de la persecución, Satanás pensaba que iba a derrumbar la iglesia. Persecution and difficulty. Pero mientras más 그리스도인들이 había la 더 persecución 간절하게 기도하게 되고 y las dificultades, Prayed even more sincerely. los cristianos 영적으로 oraban 훨씬 더 순수하게 más 뜨거워지게 They sinceramente became even more pure and fervent y spiritually. se hacían 그래서 más 로마 제국이 espiritualmente 국가적인 fervientes. 핍박을 했는데 And so the Roman Empire had a national Entonces, persecution against Christians. 교회가 El 막 Imperio Romano 힘들다. tuvo una persecución nacional contra los cristianos, pero la iglesia se levantó 이 fuertemente. 사탄이 이제 더 이상 물리적인 핍박만으로 교회를 무너뜨릴 수가 없구나. And so Satan realized that with extreme persecution, I cannot break down the church. Y Satanás se dio cuenta que con la persecución no podía derrumbar la iglesia. Entonces, mientras los cristianos iban por la aflicción, ellas incontablemente expandían el Evangelio. Entonces, cuando uno va a 1300 después de Cristo, Emperor Constantine, he makes the Christianity an official religion. él hace el cristianismo una religión oficial, Constantino. To have Christianity as a official religion, Entonces, Constantino, al crear el cristianismo como religión oficial, it's not saying that they accepted it as a no es national que ellos la aceptaron como una religión nacional. 황제가 기독교를 공인했다라고 이야기하면 And so when people say that
Constantine, he made Christianity official. Cuando la gente dice que Constantino hizo el cristianismo oficial, People misunderstand thinking that the Roman Empire accepted Christianity as their national religion. la gente malinterpreta que el Imperio Romano aceptó el cristianismo como la religión At nacional, that time, Christianity was not acknowledged as an official religion. sino que en ese tiempo el cristianismo Say that it was officially no era reconocida como una religión. Entonces, al decir que era oficial, 종교와 대등한 종교로 인정을 받게 됐다는 it means that Christianity was officialized just as any other religion sino that que existed at the time. quería decir que el cristianismo se había oficializado como cualquier otra religión de ese tiempo. 콘스탄티누스 황제가 기독교를 공인을 하게 되는데 And so in AD 313, Emperor Constantine, he officializes the Christianity. Entonces, en el 1380, Constantino la oficializó como religión. A favorable opinion of Christianity. Entonces, aunque tenían su But he was not propia a born-again Christian. elección para la religión, él no era cristiano. 막시무스라는 사람과 전쟁을 하는데 And so one day he was fighting Entonces, un día él estaba peleando con Maximus en un lugar llamado Mubian. And so with this battle ahead of him, Con esta guerra delante de él, 환상을 봤다고 이야기합니다. it says that Constantine, he saw this one vision. dice que Constantino tuvo una visión. He saw, Y la visión que él tuvo, so in the middle of the day he saw this vision. a mediodía vio esta visión. 심벌을 이렇게 보여주면서 And so he's, as this symbol that you see on the screen was shown to him, Y este símbolo que usted ve en la pantalla, cuando lo mostraron a él, he heard a voice saying that I will win within this token. él dijo, yo voy a ganar a partir de este Don't you token. think that you have seen this symbol before? ¿No parece que no han visto este símbolo antes? 카톨릭 교회의 심벌 마크죠. This is the symbol of the Roman Catholic Church. Es el símbolo de la Iglesia Romana Católica. 공인으로부터 이제 로마 카톨릭이 이제 그 등장하기 시작하는 배경이 됩니다. And so as Constantine officialized Christianity in Rome, this is the beginning of Catholicism. 그래서 이제 이 Y 밀리안 mientras 전투에서 Constantino oficializó el catolicismo en Roma, 콘스탄티누스가 이긴 뒤에 fue el inicio del catolicismo. Y mientras Constantino peleaba con Maxentius, él ganó, y en aquel tiempo se oficializó el cristianismo. Entonces, para que el cristianismo sea oficializado, por más de 200 años eran grandemente perseguidos. Y porque no pudieron vencerlo con la persecución, 지하 무덤을 파고 들어가서 And so they would dig through the tombs in Rome. 거기서 ellos cavaron por las tumbas en Roma, They began to worship the Lord. y allí fue que ellos comenzaron a adorar a Dios. It's in the catacombs where they were hiding and began to live a spiritual life. Y en las catacumbas fue donde ellos comenzaron a esconderse y a hacer la vida espiritual. Y yo fui a las catacumbas de Roma. 수백 킬로미터가 됩니다. And so when you add up all the pathways in the catacombs, it's many hundreds of kilometers long. Cuando usted agrega, cuando usted junta todos los túneles de la catacumba, son kilómetros y kilómetros de largo, y allí tenían los servicios de alabanza. Y sin una guía, usted entraba sin una guía, no iba a poder salir. Y por 200 años, los cristianos se escondían entre las tumbas para servir al Señor. Y luego el cristianismo fue oficializado. Y mientras Constantino oficializó el cristianismo, 밀라노 칙령. 칙령이라는 건 어떤 황제가 the edict of Milan. cuando él dio un dictado, una orden, y mientras el cristianismo se oficializó, la persecución desapareció. Allí fue cuando el cristianismo comenzó rápidamente a corromperse y a hacerse mundana.
Entonces, sin la aflicción, 많은 걸 잃어버리게 됩니다. los cristianos comenzaron a ganar muchas cosas, pero en realidad estaban perdiendo muchas cosas. Entonces Constantino reunificó el Imperio Romano. 로마였는데 Y en ese entonces el centro de la política estaba en Roma. 이제 다른 쪽으로 옮기게 됩니다. Y Constantino había movido la capital a un local diferente. 이제 그 새로운 수도를 건설해 가지고 Y él establece una nueva capital. 이름을 따서 콘스탄티노플이라고 이름을 붙였죠. Y él nombra esa nueva ciudad Constantinopla. 자, Y 이제 hoy en día se llama Istambul. 콘스탄티노플로 옮겨가면서 Y como centro de la política, él fue trasladado a Constantinopla porque Roma no tenía como un gobernador político. 점점 더 이제 세력을 키워갑니다. Entonces los líderes de la iglesia romana comenzaron a obtener más poder. 수위권, 이제 가장 우두머리라는 그 우리 교회가 가장 크고 권 있는 교회다. 이제 수위권을 자꾸 주장합니다. Y ahora la iglesia de Roma comenzaron a decir que ellos eran la cabeza de la iglesia. Y así fue como la iglesia de Roma comenzó a ser más y más católica. 관련해서 중요한 이야기들이 몇 가지가 있는데 Hay algunas cosas importantes acerca de Constantino y cristiandad. 일요일 휴업령을 En el alrededor de 321, el año 321, él estableció la ley del domingo. Dijo que todas las religiones deben de tener el servicio religioso el domingo. No tengo mucho tiempo para explicar todo. 안식일과 주일은 전혀 개념이 다릅니다. Señores, los servicios del sábado y del domingo son totalmente diferentes. Mucha gente piensa que el culto del sábado se ha hecho el culto del domingo en el tiempo moderno. Las primeras iglesias tenían su servicio los sábados. Pero porque Constantino dio la orden de tener el servicio el domingo, por eso comenzaron a tener los servicios los domingos. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, el sábado es en el sábado. Pero a través del poder de las naciones, el servicio que tenían que tener el sábado, lo comenzaron a tener el domingo. Pero ¿por qué tenía que tener el domingo? Durante el tiempo de Constantino, porque el domingo era el día que celebraban el día del Dios del Sol. ¿Por qué los cristianos tienen que tener el servicio en una celebración de un Dios gentil? Y entonces eso probaba que el domingo era la celebración del Dios del Sol. Por eso hoy día le llaman el domingo Día del Sol. Domingo, en inglés es Sunday, Día del Sol. Porque en los tiempos de Roma, ese era el día que ellos adoraban el Dios del Sol. Pero decían, no podemos tener servicio los domingos. Tenemos que volver otra vez al servicio del sábado, al culto del sábado. Entonces la gente que insistían en seguir el sábado decían, que esto es una concesión de las personas que no saben de la Biblia. Porque el día del sábado pertenece al día del Señor y cuando el Señor venga ya se acaba. Porque el sábado significa el día de descanso. Entonces el día domingo tenemos el servicio para conmemorar la resurrección de Jesucristo. Y no tenemos tiempo para explicar todo.
Pero una cosa que podemos recordar durante el tiempo de Constantino, en 325 después de Cristo tuvo el consejo con Nicea. 아타나시우스라는 하나님의 사람이 있었어요. En ese entonces había un hombre que se llamaba Atanasius. Y hoy día tenemos los 27 libros de esa reunión. Y Atanasio fue la primera persona en combinar los 27 libros canónicos. 삼위일체의 교리를 이제 정립하는 일을 했습니다. Y ellos comenzaron a organizar la idea de la Trinidad. 기독교 공인이 되면서 이제 핍박이 없어지고 Y mientras el cristianismo se oficializó, la persecución desapareció. Y así la iglesia comenzó a hacerse más mundana. Y el movimiento católico comenzó a crecer. Porque hay algo que yo tengo que hablar al final. Y voy a pasar acerca de los predicadores. Durante el siglo V, un predicador, y la figura que debemos de recordar del siglo V era la figura de Agustín. And so the Bible scholars, they say that after Apostle Paul, Augustine comes next. Los estudiadores bíblicos dicen que después del apóstol Pablo, Agustino sigue. Pero cuando se escucha las escrituras de Agustino, hay partes que usted como que duda si él era un verdadero predicador del Evangelio o no. Y mientras los predicadores continuaban predicando el Evangelio, durante el siglo VII había una persona que se llamaban Paulician. Los paulicianos eran personas llamadas después de Pablo. Entonces, estas personas se llamaban paulicianos porque vivían la vida espiritual basado en las epístolas de Pablo. Y desde el siglo VII el Evangelio continuó predicándose. Y mientras eran perseguidos por los católicos, muchos de los predicadores, sus testimonios y su reinado comenzaron a desaparecer. Y mientras entraba en el siglo XIII, in Lyon of France, there was a man who appears, and his name is Peter Waldo. Y hubo un hombre que se llamaba Pedro Waldo que surgió y era una persona muy rica. Y él tenía muchas riquezas y muchas posesiones. Pero él no tenía satisfacción en su alma. Entonces, un día, escuchando el Evangelio, él recibió la salvación. Y una vez que sus ojos espirituales se abrieron, él se dio cuenta, los católicos romanos están muy incorrectos. Por eso él valientemente predicó el Evangelio. Y cuando él comenzó a predicar el Evangelio preciso, comenzó también a ser perseguido por los católicos y tuvo que escaparse. 밤에는 모임을 가지면서 주님을 섬겼어요. And so he runs away to the Alps, and during the day he farms and performs agricultural work. In the evenings he serves and worships. Se escapa, se esconde y comienza a hacer agricultura, a trabajar en el campo. Pero porque ellos se habían rebelado contra la doctrina de católicos, miles de personas fueron asesinados y había otra gran persecución. And so they translated the Bible into French. Y ellos luego traducieron la Biblia a francés y despacharon muchos misioneros.
And so they said that the ministers of the Waldo sect, they memorized the whole Bible. Y dijeron que los ministros de la secta Waldo se memorizaban la Biblia, At the printing press. porque en ese tiempo no tenían la imprenta. 사역자들은 외웠어요. And so the ministers, they had to memorize Genesis and Exodus. Y los ministros tenían que memorizarse Génesis y Éxodo. Especially they had a great interest for the child education. Y tenían mucho interés en la educación de niños. They used the Bible as a necessary tool. Y ellos utilizaban la Biblia como una herramienta muy necesaria. Y tenían un deseo muy ferviente para las misiones. I think that perhaps these people, they were very active with the youth like IYF is today. Yo creo que esa persona era muy activo con los jóvenes como el IYF ahora. The gospel preacher that we should be reminded of in the 14th century. Y el predicador que tenemos que recordar del siglo XIV It would be Wycliffe of England. era Wycliffe de Inglaterra, The New Star. que se iba a llamar como la nueva estrella. Wycliffe was a young professor at the Oxford Wycliffe University. era un profesor joven en la Universidad de Oxford. y era un gran profesor. But one day, as he realized the gospel, Un día, al descubrir el Evangelio, he began to chastise the corrupted priests. él comenzó a exhortar a los sacerdotes corruptos y comenzó a acusar al Papa como el anticristo. Y mientras Wycliffe interpretaba la Biblia y mientras predicaba el Evangelio, era perseguido. After Wycliffe died, Después que Wycliffe murió, starting from the Catholic Church, comenzando desde la Iglesia Católica, the Catholic Church exhumes his body to burn it once more. la Iglesia sacó su cuerpo para quemarlo otra vez más. Y luego en el siglo XIV There's a very famous work of the gospel named Jan Hus from hay the un Bohemian Reformation. famoso libro un trabajo del Evangelio llamado Jan Hus. So Bohemia at this time, in our modern time, is Czechoslovakia. Y Bohemia en ese tiempo ahora es Checoslovaquia. In Bohemia, there was a man named Jerome. Y en Bohemia había un hombre llamado Jerome. And so as the princess of Bohemia marries Entonces, the prince of la princesa de Bohemia se casó con el príncipe de Inglaterra. now the two countries come into conflict. Y ahora ambos países entran en conflicto. So Jerome goes to England to Entonces study Jerome va a Inglaterra para estudiar. 죽임을 당했던 그 위클리프의 글을 접하게 됩니다. he comes to in contact with the words of Wycliffe, who was at Y the time él was called se the encuentra cult, con la palabra de Wycliffe, que en ese tiempo será considerado una secta y fue asesinado. He said, "Oh, the words Entonces, al leer la palabra de Wycliffe, él dijo, la palabra de este hombre que él predicaba es la verdadera palabra. Wycliffe and Jan Hus were very close friends." Entonces, Wycliffe y Jan Hus eran amigos cercanos. 이제 보헤미아에 있는 후스에게 전해줍니다. And so Jerome, he brings the books of Wycliffe and Entonces, delivers them to Jerome Jan Hus in Bohemia. trae los libros de Wycliffe y se lo trae a Hus was the Hus chancellor en Bohemia. of Prague University. 제가 후스의 Y Hus era el 간증과 consejero 이제 de la 말씀을 쭉 읽어보니까 Universidad de When I read the testimonies Bohemia. and the words of Jan Hus, 이 사람 Entonces, 위치도 al leer 있고 los 명예도 testimonios this man de had Jan position and Hus, authority. 왕실의 este hombre tenía 굉장한 posición y 인맥도 autoridad. And even during the time of reign of kings, he had a Y certain position. durante 있는데 el reinado de 항상 reyes 자기를 tenía 유익하게 posición. 여기고 But he always considered himself as unprofitable. Pero él siempre se 정말 consideró 이 como 복음 inservible. 앞에 자기를 항상 낮추고 살았어요. And so in front of the gospel, he always humbled himself. Entonces, ante el Evangelio, él siempre se humilló a sí mismo. 일찍 아버지가 Y aunque era una persona His inteligente, father departed early in his life. aunque su padre había 프라하 대학의 총장이 muerto And he later became tempranamente, the chancellor of the Prague University. luego 복음을 él 전하다가 se hizo 이제 consejero de 화형을 la And later, as he is preaching the universidad. gospel, he is killed. Entonces 후스가 él 제대로 luego 이제 predicando el 변론도 Evangelio fue 못하고 asesinado. And Jan Hus was not able to Y Jan Hus rebel against that. no 지하 pudo 감옥에 한 rebelarse 7개월 contra 정도 갇혀 있었는데 He was eso, in jail sino for que about 7 months. estuvo en la 제대로 cárcel 먹지도 como por 못하고 7 He was not meses. able to eat well, No podía 이제 comer bien. 그 말라리아에 걸려서 굉장히 어려웠습니다. and he also contracted malaria Y with él- great difficulty. 근데 Se le 후스가 pegó la 이제 malaria y tuvo en gran 내가 곧 dificultad. 죽겠구나 하는 마음이 And 있었는데 so John Hus thought, "Oh, I'm going to die soon." Entonces John, quien pensó voy a morir pronto, un día leyendo la 말씀에 Biblia, 하나 마음을
마음에 딱 떠오르면서 as he was reminded of a certain word in his heart. A él recordó una palabra en su corazón. Those words completely captured Y esa palabra completamente capturaron su corazón. Matthew chapter 5 verse 13. Mateo 5, 나를 인하여 너희를 욕하고 Mateo 핍박하며 5:13. You are 5장 13절. 나를 인하여 너희를 욕하고 핍박하며 거짓으로 너희를 거스려 모든 악한 말을 할 때는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라. Blessed are those who are persecuted for righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Or blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you for you falsely for my sake. 하늘에서 너희의 상이 큼이라. For great is your reward in heaven. 자, 보통 사람들이 이제 핍박을 받으면 And so normally when people are persecuted, Normalmente cuando la gente son perseguidos, many times they go into hardship. muchas veces van en dificultad. 그대로 마음에 들어오면서 But as these words entered into Hus, Mientras esta palabra entraron a Hush, if I am persecuted for the sake of the gospel, si soy perseguido por el bien del Evangelio, then surely I will receive a great reward in heaven. entonces seguramente que voy a recibir gran 완전히 장악하면서 recompensa en el cielo. These words established the heart of Jan Hus. Entonces mientras esa palabra estableció en el corazón de Jan Hus, Taken to the place of his execution, 찬송을 부르면서 아주 cuando él fue llevado al 즐겁게 lugar de la praises and enjoyed ejecución, went there. 후스가 이제 él 세상을 cantaba. 떠나고 And after Jan Hus departed the world, Y después que Jan Hus partió de este 6세기에 mundo, 들어오면 when you enter into the 16th century, 이제 y entrando al siglo XVI, 윌리엄 복음의 일꾼이 있었습니다. there was a work of the gospel, an Englishman named William Tyndale. había un trabajo del Evangelio de un hombre llamado William Tyndale. Rather than preaching the gospel, 성경을 Y en lugar de predicar el Evangelio, 온 생애를 바쳤습니다. he supported his whole life for the mission work of the gospel. Él apoyó toda su vida para el trabajo del Evangelio, Because he devoted his whole life to the interpretation of the Bible. porque él dedicó su vida a la interpretación de la Biblia. Y porque él interpretó la Biblia, fue decapitado. En Alemania, Martín Lutero se levantó y tuvo la reforma religiosa. Y también durante el tiempo de Lutero se levantó alguien llamado Zwingli, que también fue un gran predicador del Evangelio. 교회의 어떤 미신적인 요소들을 강하게 비판했습니다. And so with very active and lively sermons, he began to chastise sort of the mysticism that was inside of the church. 루터하고 Y trabajando activamente en el trabajo del Evangelio, They were both gospel preachers. y Luther y Zwingli eran But there was a bit of ambos difference at the end. predicadores del Evangelio, pero terminaron diferente al final. 칼빈이라고 장로교의 교리의 기초를 이제 만든 사람이죠. And then also there was a man named John Calvin who was sort of the También había una persona llamada John Calvin, que era 이제 어떻게 de la iglesia 칼빈의 구원 간증은 분명하게 presbiteriana. 찾아보기 어렵습니다. It's very difficult to find an accurate salvation testimony of John Calvin. Es muy difícil encontrar un testimonio de salvación exacto de John Calvino. And so the things that Calvin insists, they are a bit of the gospel. Y algunas de las cosas de los calvinistas insisten son del Evangelio, I'm not sure whether Calvin was surely a pero no sabemos exactamente si Juan Calvino tenía la salvación o no. 다섯 가지로 요약을 했는데 And so the things that Calvin insisted, the people who came after him, they divided it into 5 parts. Y las cosas que los calvinistas insistían, al final se dividieron en 5 partes. This is the five points of the Calvin. Y se le llama a los 5 puntos del calvinismo. 튤립이라고 보통 부릅니다. 튤립, T-U-L-I-P. And so by taking them, we call them the tulip of Calvin. Y tomándolo le llamamos las tulipas de Calvino. 요약이 되어 있습니다. And so in your syllabus, you will see the 5 tenets of Calvinism. Y en la hoja guía van a poder ver los 5 puntos de calvinismo. And so there are also the people who in the 16th century called the Anabaptists. Y en el siglo XVI también habían los que se llamaban anabatistas. Why they were called the Anabaptists? La razón que se llamaban anabatistas, Because they were saying that the Catholic baptism of infants is not right. porque ellos decían que el bautismo de los niños católicos no era bíblico. After you receive the forgiveness of sin and become born again. Porque el bautismo es algo que uno recibe después de nacer de nuevo. The infant baptism before you receive the forgiveness of sin is meaningless. Porque ellos decían que el bautismo católico de antes de recibir la salvación After you're born again, es inútil. Porque si recibe el that's why they were bautismo, called the Anabaptists. 이제 17세기의 porque ellos decían así, se le llamaban anabatistas. 번년을 들 수가 있는데
있는데 And so in the 17th century, John Bunyan Y en el is siglo the XVII, gospel preacher. John Bunyan era uno de los predicadores. 필그림스 프로그레스. Yeah. And so he wrote a book called The Pilgrim's Y él Progress. escribió un libro llamado El Progreso del Peregrino. And so all of you may know that very well. Y la mayoría de ustedes quizá lo conozcan muy bien. 가난한 John 사람이었는데 Bunyan, he was a very, very poor man. John Bunyan era una persona muy 골로새서 pobre. 1장 20절 십자가의 피로 화평을 이루사 이 말씀을 통해서 이제 죄 사함을 받습니다. And so he read Colossians chapter 1 verse 20 saying, having made peace through the blood of his cross. Y él leyó Colosenses 1, que decía, habiendo hecho paz a través del derrumbamiento de la pared. Entonces, 굉장히 luego él 복음적인 fue, 사람들이었어요. And these were very gospel-like people. 이 모라비안 esas personas de la iglesia Meronian eran personas del Evangelio. Give influence to. Entonces ellos, ¿a quién influenciaban? 요한 웨슬레가 구원을 받는데 아주 결정적인 영향을 미칩니다. They had a very decisive influence on John Wesley. who Ellos received tenían mucha salvation. influencia He de becomes the founder John of Wesley, the Methodist quien Church. recibió la salvación y se convirtió en la fundación de la iglesia metodista. And also George Whitefield, who was También a gospel preacher that Joe you remember Whitefield, from the 18th que century. también fue un predicador del siglo XVIII. 이제 복음 전도자들 중에 정말 구원받은 복음 전도자들 중에 가장 오래 살았던 사람이 요한 웨슬레입니다. And so John Wesley is Y among John the Wesley gospel preachers era who uno de los surely predicadores que lived a very long life. ciertamente recibió la salvación He y lived tuvo until the larga age of vida. 89. Él vivió hasta la edad de Let's go to the 89. 19th century. 이제 많은 복음의 Y 일꾼들이 llegando al siglo XIX, había mucho trabajo del Evangelio. 설교의 황제라는 별명을 가지고 있는 찰스 스펄전. And there was an Englishman named the Emperor of Sermons, Charles Spurgeon. Y había un hombre inglés llamado Charles Spurgeon. Back at the wall. 저 Vamos 시계 a regresar 바로 밑에 otra vez a la pared. 보면은 검은색 사진이 있죠. When you look right underneath the clock, there was a Cuando black ustedes picture. miren debajo del reloj ahí, hay una foto. That man is Charles Spurgeon. Ese es 설교의 Charles 황제라고 Spurgeon. 불리어집니다. They call him the King of Sermons. 정식 Le dicen el rey de los sermones. It's not that he graduated from a theology No es que él se graduó de una escuela teológica, 굉장히 사람들이 él era bajo 무시를 también 많이 de 하지만 estatura, even though he was despised by many. y aunque él 그 era 찰스 menospreciado por 스펄전은 muchos, 항상 예수도의 피를 증거하는데 온 마음을 쏟았던 And 사람. Charles Spurgeon poured his whole heart into y testifying about the blood Charles of Jesus. Spurgeon puso todo su corazón en testificar acerca de la sangre de Jesús. 찰스 핀이라는 복음의 일꾼이 있었고 In America in the 19th century, there's a man named Charles Finney. En América en el siglo XIX había un hombre llamado Charles Finney, 무디가 이제 복음을 전했습니다. And centered around Chicago in America, D.L. Moody appears. y en América, alrededor de Chicago, D.L. Moody apareció. 그대로 있는데 The theology school that D.L. Moody established is still in existence in Chicago. Y la escuela que D.L. Moody estableció aún existe en Chicago. I visited Moody's theology Yo visité la escuela teológica de Moody. school. So in Chicago, there is a very large theology school. Y en Chicago hay una escuela grande de teología. 무디 모양의 그 이제 인형도 이렇게 만들어 놓고 They also had dolls of D.L. Moody. También tienen como muñecos de D.L. Moody. 19세기에 복음을 많이 이제 미국을 중심으로 복음을 전했습니다. And so D.L. Moody preached the gospel during the 19th century in America. D.L. Moody predicó el Evangelio durante el siglo XIX en América. 허드슨 테일러라는 사람이 있었습니다. And also in the 19th century in England, there was a man named Hudson Taylor. También en el siglo XIX en Inglaterra había un hombre llamado Hudson Taylor. 전도자를 통하여 구원을 받게 됩니다. One day, Hudson Taylor, through another gospel preacher, he received salvation. Un día Hudson Taylor a través de otro predicador del Evangelio recibió He salvación. received salvation. ¿Y Hudson Taylor cómo recibió 그 salvación? 당시에 이제 영국에서 인도가 영국의 식민지였는데 At that time, India was a possession of England. En ese tiempo Inglaterra era posesión de 어떤 사람이 인도에 가서 돈을 많이 벌었어요. And so a man named Vincent from England goes to India and makes a great amount of money. y un hombre llamado Vincent fue de la India, de Inglaterra a la India, hizo mucho dinero. A lot of money, and who's running this Entonces whole él hizo ball. mucho dinero y 이제 아일랜드의 경마를 보러 갔다. estaba manejando una The granja. horses in Ireland. 집으로 y 돌아가는 luego 배를 fue a 놓치고 ver He missed the boat back to his home. 오늘 밤 otro 어디서 lugar 지내지? en So he thought, oh, where am I going to spend the night? Irlanda 이제 시내를 y luego 다니다가 regresando perdió, vino tarde al bote y dijo, ¿dónde voy a quedarme? There's one theater in the city Y, of Dublin. y 그 vio 극장에 un 무슨 teatro en la 간판이 ciudad 무디와 de 생키라는 이름이 Irlanda 무디와 생키.
And so he saw a sign on the theater Entonces, that says, él "It's vio Moody Senki." una 생키는 그 무디가 집회를 할 때마다 항상 vio un 노래를 letrero que 부르거든요. decía Moody Asenki. was the singer who would always sing at the conferences that Moody held. Y Asenki era la persona que siempre cantaba en las conferencias que D.L. Moody hacía. 이게 도대체 Y él 뭐지? decía Moody Asenki. 그래, ¿Qué 안에 es 이제 esto? 들어가 봤는데 So when he went inside, Entonces cuando él 그 entró, 안에 들어가 보니까 이제 생키가 노래를 하고 무디가 복음을 전하고 있었어요. and so there Senki was singing, and then Moody preached the gospel. allí Asenki estaba 그날 이제 이 빈센트는 이제 cantando. 자리에 앉아서 생각하기를 So Vincent that day, as he sat Y there, thought, 뭐 개신교 D.L. Moody 목사들 predicaba allí el 생각하고 evangelio. 그렇지. Entonces, all these, Vincent pastors of these pastors, they're the same. 근데 그날 estaba 무디가 allí viendo 대단한 y 한 시간에 recibió ese 말씀을 pensamiento, 듣는데 los pastores son iguales. Taylor for 1 hour. 그 한 Pero 시간 cuando él 말씀 escuchó 안에 la palabra 자기 como 인생이 por una hora, 고스란히 들어있는 거예요. He realized in that 1 hour of sermon, his whole life was included. él vio que en esa hora del sermón toda su vida estaba incluida. 그래가지고 Entonces él 이제 pensó, 그 ah, 다음 esto es 날 다시 그 grandioso. 말씀을 들으러 갑니다. And so there he goes back to listen to the word again. Y allí él regresó otra vez a escuchar la palabra. And Vincent, he received salvation. Y allí 빈센트가 이제 Vincent 구원을 recibió 받고 salvación. 나니까, 야, 이 복음이 너무 귀한데 And so after he heard the gospel, he realized, oh, this gospel is so precious. Entonces después de recibir el evangelio, él se dio cuenta, este evangelio es muy precioso. To just have the gospel to myself. 그 Eso es 빈센트하고 una 절친한 pérdida para mí de 친구가 tener el 있었는데 evangelio para mí mismo Very nomás. close friend. 그 사람이 Y allí Vincent se 찰리 hizo 스터드라는 muy 사람. buen amigo. That was named 에드워드 스터드. Edward Studd. 그 그리고 에드워드 había Edward 스터드에게 Studd. 여기 와보라고. And so he said to Edward Studd, come here. Entonces él le dijo a Edward Studd, ven aquí. 집회를 하는데 There's a pastor named Moody, and he's having a conference. Hay un pastor llamado Moody, tiene una conferencia. Come and listen to the word. Tienes que escuchar y venir y escuchar la palabra. And so Edward Studd attended that conference. Entonces Edward Studd fue a esa conferencia. He hears the gospel and receives salvation. Y él escuchó el evangelio y recibe la salvación. 이제 사냥을 굉장히 좋아했고 So Edward Studd, he really liked hunting. Entonces Edward Studd le gusta mucho cazar. 회장직을 맡고 있었습니다. 수렵 사냥하는 사람들의 And so he was the president of the English hunting club. Él era el presidente del club de cacería. And so Edward Studd, he received salvation. Entonces Edward Studd recibió salvación. 복음을 사랑했어요. And he really loved the gospel. Y él en verdad le gustaba el evangelio. Edward Studd had 3 sons. Edward Studd tenía 3 hijos. 굉장히 마음을 많이 썼어요. And he truly poured his heart into preaching the gospel to his sons. Y realmente él puso mucho el corazón de predicarle el evangelio a sus hijos. 일부러 막 전도자들을 자기 집에 초청하고 And so for the sake of his sons, he would invite preachers to his house on Saturday. Por el bien del 전도자들하고 evangelio 자기 아들을 자꾸 de sus 친하게 hijos, 만들었는데 invitaba a predicadores los sábados Preachers to become close with his sons. y hacía para que los predicadores se hicieran amigos cercanos de sus hijos. 3 sons one day received salvation. 그중에 Y 둘째 un 아들이 día, 찰리 스터드였는데 And the second son, his name is el Charlie tercer Studd. hijo 이 찰리 de 스터드는 él 이제 recibió salvación. 영국에서 Y su segundo hijo se llamaba 그, Charlie Studd. 경기 이름 크리켓이라는 그 경기로 영국의 MVP였던 사람입니다. And so Charlie Studd, he was an MVP player of cricket at his Entonces at Charlie his Studd era un 그 당시 jugador 영국에서는 크리켓이라는 cricket. 이 운동 종목이 가장 인기 있는 종목이었는데 At that time, the sport called cricket was the most popular sport. en esa vez un deporte llamado el cricket era el más popular. Because he was the MVP of England in the sport, Pero porque él era el so his whole future was already MVP secured. de England, 굉장한 명성을 얻었던 And 사람인데 he was a person who had él great fame. 이 사람이 era 어느 una 날 persona que 이제 복음에 사로잡혔어요. hacía grandes cosas, As he's held pero captive un by the día gospel, él 좋아했던 fue 경마나 capturado por el 크리켓을 evangelio. 다 버리고 he turns his back to the cricket and the horse racing. Él le da la espalda a los deportes de cricket y de carrera de caballo y comienza a predicar el evangelio a su amigo. And to go with his friends, he goes to Y England con as su a amigo se va a Inglaterra como misionero. And so he goes to England and as he returns Entonces as se a va a missionary. Inglaterra y regresa como misionero. 영국에 이제 신학교를 하나 세우는데 And Charlie Studd established a theology Entonces school. Charlie Studd establece una escuela teológica en Inglaterra 그 y establece una escuela 찰리 misionera. 스터드가 세운 선교회가 영국의 웩 선교회라는 선교회입니다. And so the missionary school that he established in England is called the WEC, the WEC. Y la escuela misionera que establece en India se llama The WEC, If you go to England today, that WEC mission en still Inglaterra. exists. Si usted va a Inglaterra, hoy día esa universidad WEC todavía existe y ha despachado muchos misioneros.
웩 선교회를 설립하고 And so after Charlie Studd established the WIC mission, Después que Charlie Studd establece la misión he WIC, trains workers of the gospel. 찰리 él 스턴은 hace 복음을 trabajo del 너무너무 evangelio. 사랑했어요. Because Charlie Studd really loved the gospel. Porque 어느 날 Charlie 모디가 Studd realmente 집회를 le 하는데 amó el evangelio. He was having a conference. Un día mientras Moody estaba teniendo una 모디 집회에 conferencia, 참석시켰어요. He made his whole family attend the Moody conference. él hizo que toda su familia participara de la And conferencia. having come almost at the conference location, Y habiendo venido después de la ocasión de la he left the conferencia, servant behind at home. él se dio cuenta Oh, he has to listen to this precious word. que dejó el sermón, He must listen to the words of el Pastor Moody. siervo, dejó el siervo en la casa y dijo, oh, tienes que escuchar And esta so as he palabra. runs quickly back to get his servant, Y él corrió otra vez de regreso a la casa para buscar al siervo, y porque estaba en mucho apuro, he has a stroke and he dies. tuvo un ataque al corazón y murió. And so after Charlie Studd dies, Entonces, después que Charlie Studd murió, 이제 세운 웩 선교회를 누구에게 물려주느냐 하면 and so the WIC mission that he established, to who does it pass on to? entonces la misión West que él estableció, ¿a quién le pasa? 사위에게 ¿A quién se va? It's passed over onto Dr. Norman Grubb. Pasa hacia el doctor Norman Watt. So as Norman Grubb leads the WIC mission, Mientras que Norman Watt guía la misión West. and there were missionary students who were trained under Norman Grubb. Habían estudiantes misioneros que fueron entrenados bajo Norman Watt. 네덜란드 학생이었고 And there was a student from Netherlands named Case Glass. Había otro estudiante de Netherlands que se llamaba Wade Glass. 이제 이끌어가는 그 웩 선교회 선교학교에서 훈련받은 사람 중에 한 사람이 And one of the men who was trained at the WIC mission that was being led by Norman Grubb, 여러분 혹시 Y 들어보신 uno de los hombres que fue entrenado en la misión, guiado por Norman Watt, 앤드류라는 사람이 있었습니다. there was a man named Brother Andrew. había un hombre llamado el hermano Andrew. 철의 장막을 뚫고라는 책입니다. 거기는 없을 거예요. 그냥 복음은 철의 장막을 뚫고. And so one of the books that he wrote is that the gospel goes to the tent of it goes through the tent. 한국어로도 Y uno de los libros que él escribió es que el evangelio 여러분들 그 pasa por la When you carpa. listen to Pastor Park sermons, Entonces cuando uno va a Corea y escucha el sermón del pastor Osupar, 이제 그 정글에 들어갔는데 there's a soldier from Netherlands. He goes to fight in the jungles. 이제 원숭이 한 마리를 사로잡아서 키우고. And so hay he captures this monkey and he raises cierta it. persona que va a la jungla y atrapa And so as time passes by, this monkey is este mono, atrapa un mono y lo entrena, y mientras pasa el tiempo este mono comienza a perder peso. he realizes there was a metal chain around his neck. Y después que se dio cuenta había una cadena de metal en su cuello. 좋아하면서 이제 잘 And 자랐다. so once he cut the metal wire around the monkey's neck, the monkey was so pleased and it began to grow up well. Y después que cortó ese metal del cuello del mono, el mono estaba muy agradecido y comenzó a crecer bien. That is the story that is in the book that Brother Andrew wrote, saying the gospel through the chains. Y esa es la historia que el hermano Andrew había escrito de la historia, el evangelio a través de la cadena. So Norman Grubb, he was training Brother Andrew and Case Glass and students such as them. Entonces Norman Grubb estaba 동경의 하네다 공항으로 enseñando a estudiantes como Andrew y otros. Y un día Norman Grubb 그 옆에 이제 한 사람이 estaba en un lugar yendo a un aeropuerto 실례지만 어디까지 y 가십니까? And he said, "Excuse me, how alguien se sentó al lado de él y dijo, disculpe, ¿dónde va? 공항까지 갑니다. He said, I'm going to Tokyo, the Haneda airport. Yo voy a Tokio, al aeropuerto Haneda. Oh, sí, ¿dónde va a ir? 경유해서 And so I will have a layover at the Haneda airport in Tokyo. 한국으로 Voy a tener una escala en el aeropuerto de Tokio y estoy de camino a Corea. Oh, a Corea. For what reason in Korea? ¿Por qué razón a Corea? 한국에 대구 옆에 주암산이라는 산이 있는데 And so there is a mountain next to the city of Daegu Hay una montaña al lado de la ciudad de Daegu called the Juan Mountain, and that's where I'm going to preach the word. y le llaman la montaña de Sur y allí voy a predicar el evangelio. ¿Oh, es cierto? 한국에 간다는 이 사람이 실례지만 선생님 무슨 일 하십니까? And so the man who's going to Korea, and he said, excuse me, but what work do you do? Y el hombre que va a Corea le decía, ¿pero qué trabajo hace? I too am a preacher of God's word. Yo soy predicador de la palabra de Dios. Oh, ¿es cierto? What is your name? ¿Cuál es su nombre? 놀만 그랍이라고 합니다. He said, my name is
Norman Grubb. Y él dijo, mi nombre es Norman Grubb. 웨스턴교의 그 인도자 놀만 그랍 박사냐고. Oh, are you Dr. Norman Grubb of the famous WEC mission? Tú eres el famoso Norman Grubb de la misión 네, 뵙지는 de la 못하지만 misión 놀만 그랍 박사님 Oh, ¿tú 이야기는 sabes 많이 quién 들었어요. soy? Of course, I've never met you before, but I listened to many words. Claro, yo no sé, nunca te había encontrado antes, pero sí he oído mucho de usted. Sí soy yo. I asked him, who are you? Y él le preguntó, ¿y usted quién es? 제이 짤비스라고 합니다. And my name is Jay Jarvis. Él le dijo, mi nombre es Jay Jarvis. 청소년 그 복음 전도자 그 제이 짤비스 박사냐고. Then are you Dr. Jay Jarvis, the one that is leading the youth mission, youth people in the world? Oh, ¿es usted el doctor Jay Jarvis que está guiando a la misión de los jóvenes en el mundo? 서로 Sí. 만난 적은 없지만은 이야기를 들어서 알고 있는 사이였어. And so Norman Grubb and Jay Jarvis, they've never met before, but Entonces, they've heard Norman about Grubb y each Jay other. Jarvis, pero nunca se habían encontrado antes, So Dr. pero Jarvis on the plane, ahora están hablando de uno del otro. Dr. Norman Grubb. Entonces, Jay Jarvis en el avión le dijeron, doctor Norman Grubb, Visit Korea with me. por favor, si usted no está ocupado, vamos a visitar a Corea conmigo. 기독교가 급속도로 부흥하고 있고 And so I heard that Christianity is in a great revival in Korea. 수많은 사람들이 새벽 기도를 나오고 Yo escuché que Thousands of people come to early morning service. está habiendo un gran avivamiento en Corea Being under y Japan. miles de personas están viniendo a los servicios de la mañana. Porque cuando estuvo bajo el dominio de Japón, 어려움을 겪으면서 As they go through hardship, y muchas personas habiendo pasado esto y saliendo de la dificultad, great heart. 기독교가 막 dice 빠른 que la 속도로 gente 성장하고 coreana, 있다고 pasando la 들었습니다. dificultad ahora, tienen gran corazón. Y he oído que el cristianismo está creciendo a gran escala. Is there a reason for me to visit Korea? ¿Hay alguna razón para yo visitar a Corea? 박사님 꼭 한국 한번 가셔야 돼요. He said, no, Norman Grubb, you have to come visit Korea. Y él dijo, no, Norman Grubb, tiene que venir a Corea. Especially busy, come visit us. Si no está ocupado mucho, venga, visítenos. 이제 놀만 그랍 박사가 대구의 주암산에 오게 됩니다. And so through the strong suggestion of Dr. Jarvis, Norman Grubb, he comes to the Jwang Mountain in Daegu. Y a través de 짤비스 la 박사가 이제 그날 opinión 말씀을 전하기로 돼 있는데 And so de Jay él, Jarvis was supposed to preach that Norman day. Grubb vino a 사람들이 한 Daegu. 700~800명 Y Jay Jarvis iba a predicar ese día. 800 people had gathered. 그날 Y como 700-800 personas se reunieron ese día. That day, Jay Jarvis went up to the pulpit to Y preach. ese día Jay Jarvis subió al púlpito a predicar, pero en el púlpito él dijo, 제가 말씀을 전하기로 돼 있는데 Everyone, originally, I was supposed to preach the word today. señores, 오늘 originalmente yo tenía que predicar la palabra hoy, And so today, rather than me preaching, pero hoy en vez de mí predicando, 영국의 웩성교회의 인도자이신 놀만 그랍 박사님을 이 자리에 세우기를 더 기뻐하실 줄 제가 확신합니다. I am so sure that God would rather be established the leader of the WIC mission, Norman Grubb, in this place. y yo estoy más seguro que Dios ha establecido el líder de la misión WED a Norman 갑자기 이제 Grubb. 강사가 바뀐 거예요. So all of a sudden, the last minute, the lecture changed. 자, Y 이제 de 이 사람이 repente la lectura cambió. This is Charlie Studd. 이분의 Este hombre era 사위가 Charles 놀만 Studd. 그랍인데, This man's brother-in-law is Norman Grubb. 자, Y este 놀만 hombre 그랍은 es 뒤가 Norman His Grubb. son-in-law is Norman Grubb. 저 사진 맨 오른쪽에 있는 분이 바로 저 놀만 그랍 박사입니다. And so on the very far right-hand side is Dr. Norman Grubb. 예, 이제 Y en el 놀만 lado 그랍 más allá 박사가 estaba el 이제 señor 짤비스 박사와 Norman 함께 Grubb. 대구에 와서 So Dr. Norman Grubb and together Entonces, with Dr. Jay Jarvis, they El came to doctor Norman 짤비스 Grubb junto 박사가 con 갑자기 Jay 자기가 Jarvis 강사로 이제 vinieron a 세우겠다는 Daegu. 겁니다. And so because Dr. Jarvis all of a sudden said that he's going to establish Grubb as the speaker, Y ya que Jay Jarvis iba a establecer a Norman Grubb como pulpit. 한 시간 como 동안 predicador, 말씀을 entonces Norman Grubb a venir al púlpito 정말 놀만 por una 그랍 hora 박사가 predicó el 거듭난 evangelio. 사람이기 때문에 And because Norman Grubb was truly a born-again man, Pero porque 살아있는 Norman 하나님의 Grubb 말씀을 realmente era un 듣는데 predicador preached nacido de the word nuevo, of God. él predicó el verdadero 꾸벅꾸벅 evangelio, People were falling asleep. pero la gente se estaba durmiendo. He asked the translator, Entonces él le preguntó al traductor, "Are you translating right?" ¿tú estás traduciendo bien? Yes, the translation is correct. Sí, la traducción está What correcta. did you translate? ¿Y qué 놀만 traduciste? 그랍 박사님 말 그대로 내가 이렇게 이야기했지 않습니까? 이렇게 통역하고 있다고. And so, whatever you're saying, I'm just translating that. Le digo, todo lo que estoy traduciendo, yo estoy traduciendo And eso. so even though the translation Todo lo was que tú dices, yo estoy unproper, traduciendo. 사람들이 Entonces, aunque la traducción se hacía bien, people were falling asleep. la gente se estaba 거듭난 사람 durmiendo. 말씀이 들어가 마음이 살아나게 돼 있는데 And when the words of a born-again man enters their heart, they should come to life. Porque cuando la palabra de un hombre nacido de nuevo entra a ellos, debe venir a la vida. Dampening. Pero a lo contrario, la atmósfera estaba como muy densa. Dr. Norman Grubb stood at the pulpit. 놀만 Y en 그랍 esa 박사님. vez el doctor Norman Grubb se paró al púlpito y preguntó, 확실하게 마음에 있는 모든 죄를 씻고 거듭나신 분
손을 한번 들어보십시오. Raise your hand if among you have had the sins of your heart washed precisely and you Él became dijo, born again. levante la mano si usted en su corazón ha recibido el perdón del pecado y son nacido de nuevo. Y habían como 700 personas allí. 여기저기서 막 주여 하고 소리를 지르는데 In the evenings in the valleys of the mountains, people here and there would say, "Oh Lord." Y en la tarde, en la montaña, la gente decía, oh Señor. Pero cuando él le preguntó a la gente que levantara la mano, como 3 o 4 personas sin confianza levantaban la mano. Entonces el Dr. Norman Groth dijo, hay un problema con la vida espiritual de los hermanos coreanos. Ellos tienen mucho celo espiritual, pero nunca han recibido el perdón de los pecados. Entonces el Dr. Norman Groth predicó la palabra acerca de la vida de los santos. Y la gente que está sumergida en el trabajo de la ley, en las obras de la ley, no podían entender. Entonces cuando el hermano Norman Groth terminó la conferencia y regresaba a Inglaterra, él con un corazón bien triste oró por Corea. Señor, derrame su gracia sobre Corea. Ellos tienen mucho celo religioso. Tienen mucho deseo por Dios religioso. Pero la mayoría de ellos no han recibido el perdón del pecado ni han nacido de nuevo. Y así regresó a Corea, a Inglaterra. Y en una de las iglesias vecinas le pidieron al pastor Norman Groth que venga y predique la palabra. Y en ese tiempo Norman Groth llevó un estudiante misionero con él. Y ese estudiante misionero, su nombre era Case Glass. Entonces él se llevó a este estudiante misionero, Case Glass, con él. Y esa noche, antes de predicar la palabra, él hizo que este estudiante diera testimonio. Entonces, Case Glass era originalmente de Netherlands, pero él fue con la misión a Inglaterra y estaba recibiendo entrenamiento espiritual. Entonces, Case Glass era el hijo de era hijo del presidente de un grupo de los jóvenes. Y él esa vez, escuchando el evangelio, escuchó la palabra y recibió salvación. Y él dijo, para yo ir a Nepal como misionero, estoy actualmente orando por el país de Nepal. Y después que terminó su testimonio, bajó al escenario. Y Norman Groth, mientras estaba en el escenario predicando la palabra, y el hermano Case Glass dando testimonio, que en el futuro él va a ir a Corea como un misionero. Pero Case Glass decía, yo estoy orando por Nepal. Ni siquiera me preguntó a mí. Yo nunca pensé de Corea. 놀만 그랍 박사님이 자기가 한국을 가게 될 거라는 거예요. Pero el doctor Norman Groth dijo que él iba a ir a Corea. Pero Case Glass ha estado orando por Nepal por mucho tiempo. Él estaba preparado para ir a Nepal como misionero. Pero el doctor Norman Groth dijo que Case Glass iba a ir a Corea. Y no mucho tiempo después, el gobierno de Nepal se contacta con Case Glass y le dieron un anuncio diciéndole que no le podían dar visa como misionero o estudiante.
the government of Nepal became a communist government. Porque no hace mucho el gobierno de Nepal se convirtió en un gobierno comunista. Por eso no le podían dar visa a ministros cristianos. Entonces Kate Glass se dio cuenta, Dios está bloqueando esto. Por eso, a través del Dr. Norman Groth, Dios me dijo que tenía que ir a Corea. Y la razón por la cual Norman Groth dijo eso, y ese día mientras él escuchaba el testimonio de Kate Glass, mientras Kate Glass estaba en Netherlands, mientras él creció como hijo de un anciano, él intentó tanto de ser bien, trató tanto de cumplir la ley. A la gente coreana, si Kate Glass les testifica, va a ser tan grandioso que sea utilizado para predicar el evangelio a los coreanos. Cuando la gente coreana que están atrapados en la ley y en la bondad escuchen a Kate Glass, van a llegar a un acuerdo. Por eso él dijo que Kate Glass tenía que ir a Corea. Mientras que el país de Nepal se hizo comunista, como resultado, Kate Glass termina en Corea. ¿Dónde fue en Corea? Él vino a Sensan, donde el pueblo del pastor Osupar estaba. Y Kate Glass hablaba muy bien el coreano. Yo escuché sus sermones varias veces. 주님께서 여러분들을 사랑하십니다. 그러면 한국말 굉장히 잘해요. He's really good fluent speaker saying, our Lord loves you Koreans. Y él decía, nuestro Señor le ama a coreanos. Y en ese entonces el pastor Osupar estaba yendo a la escuela primaria de Sensan. Entonces el misionero Kate Glass vino y predicó en la iglesia presbiteriana. Y en la escuela primaria Sensan él enseñó allí también. Y en ese entonces el pastor Pablo estaba participando de la iglesia presbiteriana de Sansan. Y en la iglesia de Sansan estaba aprendiendo también en inglés del misionero Kate Glass. Entonces el misionero Kate Glass estaba preparando unos volantes para evangelizar. Entonces el pastor Osupar le preguntó, misionero, ¿qué está haciendo? Yo estoy haciendo un volante. ¿Puedo ir con usted a evangelizar? Y ahí era cuando Kate Glass no era muy fluente. Y él le preguntó, ¿tú eres salvo? ¿Tú has nacido de nuevo? Y en ese tiempo el pastor Osupar, él iba diligentemente y pensaba que creía en Dios. Y él le dijo, ¿tú eres salvo? Y él dijo, ¿salvación? Nunca he escuchado de salvación antes. Yo no soy salvo. Si tú no eres salvo, ¿cómo crees que puedes evangelizar a otras personas? Si yo no soy salvo, ¿no puedo evangelizar? Entonces allí el pastor se dio cuenta, yo tengo que ser salvo, yo tengo que nacer de nuevo. Y él recibió ese desafío en la vida espiritual. ¿Y cómo yo lavo los pecados de mi corazón? ¿Cómo yo recibo la salvación? Y así él tenía la dificultad con el problema del pecado. Y en el 1962 fue a una iglesia a predicar. Y ese día él se dio cuenta, Jesús ya me ha limpiado del pecado. Y allí él comenzó a recibir el evangelio en su corazón.
Y así fue como Dios guió al pastor Park a la escuela misionera. 거듭난 선교사들이 세운 선교 학교가 있었어요. Y en esa vez había una escuela misionera establecida en Daegu. Y después que la guerra de Corea terminó, muchos misioneros estaban en Corea en esa vez. Ellos rentaron el segundo piso del hospital de Daegu. 미국의 그 믿음의 방패 선교에서 오신 딕 욕 선교사님이라든지 또 Y en aquel entonces el misionero Dick York de la misión Chio de América y misión que pertenece a la misión West de Inglaterra y los misioneros de la CLC que es la y también Derek Earl de Inglaterra. 미국에서 온 선교사들을 중심으로 Entonces, basado en los misioneros que vinieron de Inglaterra y América, ellos establecieron la escuela misionera de Daegu. Ellos dijeron que tenemos que entrenar a nacidos de nuevo de Corea. Entonces el pastor recibió salvación y él entró a esa escuela misionera y él aprendió la Biblia de los misioneros, aprendió la vida de fe. Después que esos misioneros se fueron, el pastor Oxupar estableció la misión Buenas Nuevas. Y así es como el Evangelio se ha establecido hoy día. Cuando miran en Lucas 24, 27, 예루살렘으로부터 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니. Dice que el arrepentimiento y el perdón del pecado sea predicado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 죄 사함을 얻게 하는 회개가 el arrepentimiento que lleva a perdón de pecados está escrito que debe predicarse a todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Hoy día mucha gente va a la iglesia. Algunas personas oran fervientemente por el arrepentimiento. Y hay muchas personas que diligentemente oran, pero no reciben el perdón del pecado. Ellos se arrepienten todos los días, pero no pueden recibir el perdón del pecado. Hay arrepentimiento que guía al perdón del pecado. 모든 족속에게 전파될 게 기록됐다. Está escrito que el arrepentimiento y el perdón del pecado sea predicado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hace 2000 años Jesús vino a este mundo. Él predicó el evangelio del arrepentimiento y perdón del pecado, comenzando desde Jerusalén. La Biblia dice que el evangelio debe predicarse a todas las naciones. 우리 선교회를 통하여 죄 사함을 얻게 하는 회개의 복음이 온 세계에 전파되고 있습니다. Señores, hoy en día, en esta era, el evangelio del perdón del pecado se está predicando a través de la misión Buenas Nuevas por todo el mundo. Jesús comenzó a predicar el evangelio desde Judea. Y el apóstol Pablo predicó el evangelio en Asia y en otros lugares. Y Peter Waldo predicó el evangelio alrededor de Francia. John Wesley predicó el evangelio centrado alrededor de Inglaterra. Y
미국을 중심으로 복음을 전했는데 D.L. Moody predicó el Evangelio centrado en América, 인터넷의 발달로 pero hoy a través de la comunicación y el desarrollo del Internet 전파될 수 있는 여건이 갖추어져 있다. tenemos todas las condiciones para predicar el Evangelio a todas las naciones. John Wesley vivió hasta la edad de 89 y después de recibir salvación, hasta que él dejó este mundo, mientras él se montó en caballos, todos los días él iba como 32 kilómetros para predicar el Evangelio. Hoy tenemos los aviones. 100만 마일 이상을 타고 이제 다니면서 복음을 전하고. Y el pastor Osu Park, viajando en la aerolínea coreana solamente, ha viajado más de 1 millón de millas. 초등학교 때부터 대학 졸업할 때까지 수학여행을 한 번도 못 갔어요. Mi casa era pobre. Desde mi escuela de primaria hasta mi secundaria, nunca fui a un paseo, pero después de recibir salvación, yo he viajado a 80 países predicando el Evangelio. ¿Por qué? 모든 족속에게 전파되는 게 하나님 뜻이기 때문에. Porque es la voluntad de Dios predicar el arrepentimiento y el perdón del pecado a todas las naciones. Este es los últimos tiempos y Dios le ha dado al pastor Osu Park su promesa que a través de nuestra misión 전파되는 일을 이루고 있다는 거예요. Dios está cumpliendo esta palabra de cumplir, de predicar el Evangelio a todas las naciones. Y este Evangelio que predicamos no es algo que el pastor Osu Park se inventó, sino que a través de Jesucristo y a través de los apóstoles y a través de los apóstoles y a través de Pedro, Waldo y Wycliffe, a través de Martín Lutero y John Wesley. 가장 그 19세기에 보면은 y ahora cuando ven el siglo XIX, 오스왈드 J. 스미스라는 복음의 전도자가 있었습니다. En Canadá había un predicador que se llamaba Oswald J. Smith. 통해서 이 복음이 계속 전파되고 있습니다. Y en la era de este tiempo, Pastor Osu Park continúa predicando el Evangelio. Si yo tuviera más tiempo, el testimonio de salvación de cada predicador para mostrarle cómo el Evangelio ha sido conectado con esta edad de hoy. Sería bueno que yo le compartiera en más detalle. Pero para explicarle los 2000 años de historia en 1 hora no se puede. Solamente de hablar de Martín Lutero se va a tomar muchas horas. Pero hoy tomamos una mirada al fluir general de los predicadores del Evangelio de todo tiempo. Señores, predican este precioso Evangelio. Vivan por el Evangelio. Espero que usted pueda mantener este Evangelio hasta el día que usted se vara delante del Señor. Vamos a orar y a terminar. Padre Dios, te damos gracias. Señor, para salvarnos, usted vino a este mundo. Y al ser crucificado en la cruz, usted no guardó ninguna sangre. Y para que el Evangelio se predique hoy, muchos predicadores del Evangelio fueron asesinados y derramaron sangre. Fueron encarcelados, pasaron dificultades y predicaron el Evangelio. Te damos gracias por permitirnos encontrar con este Evangelio. Señor, hasta el día de su venida, permítanos predicar el Evangelio a todas las personas y protege la iglesia que predica el Evangelio hasta el día que paremos ante usted. Para que un día nos paremos juntos con la iglesia, le pido que derrame la gracia sobre nosotros. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias.